Tero, sustantivo. Capacidad. Reconozco los sustantivos clasificándolos en propios y comunes. Indicadores. Identifico la clasificación de los sustantivos. Clasifico los sustantivos en propios y comunes. Trabajo con responsabilidad. Utilizaremos el libro de Guaraní, página 18. Tero ñamojenda. Clasificación del sustantivo. Amongoras obupe terote. Haputame terote uva. Encierro en azul los sustantivos propios y en rojo los comunes. Vamos a ver si se acuerdan que este tema ya habíamos dado en castellano, que eran los sustantivos propios y comunes. A ver si se acuerdan. Vamos a ir encerrando en círculo primero lo que sean propios. Vamos a recordar que los propios eran nombre de persona, países, lugares y siempre comienzan con mayúscula. ¿Cuáles son? Acá tenemos Caraguataú, Marta, Yaguarón. Y todo lo que sobra ya son sustantivos comunes. ¿Y de qué color tengo que encerrar en círculo? Decía punta. ¿Qué color es punta? Rojo. Entonces voy encerrando en círculo con rojo. Tero. ¿Qué significa tero? Sustantivo. Es la palabra variable que sirve para nombrar personas, animales, vegetales, cosas, sentimientos e ideas. Ejemplo: Mesa, Patricia, Paraguay, Burucuyá, Huapape. Ahí está todo mezclado. Ahora vamos a clasificar teroñemojenda, clasificación del sustantivo. Aquí tenemos teroyuruguá, sustantivo oral, yaguá, ose, pacoba. Y terotingua, sustantivo nasal, baracayá, acá y cae. Esos son la clasificación de acuerdo a su fonética. Ahora, de acuerdo por su extensión, tenemos terote, sustantivo propio, que comienzan siempre con mayúscula, Pirayú, Miguel y Capullo. Y terote uva, sustantivo común, Cuñataí, mitad y hoga. Contexto. Aquí hay ambos ovai, que son preguntas. Va esa pajera, ñe oye boruba, oye jero, jamua, mumba, agua, teramba. ¿Qué será que me está preguntando acá? ¿Cómo se llama lo que suelen citar animales, personas y cosas? Dice, ¿qué será? Estoy hablando del sustantivo. Jera, sustantivo. Va en página terote uva. ¿Qué significa terote uva? Vamos a ver aquí y vamos a colocar entonces. Quiere decir sustantivo común. Va en página terote. Voy a buscar terote y quiere decir sustantivo propio. Amojenda con atero. Clasifico estos sustantivos. Aquí tengo 4 palabras que tengo que clasificar aquí. Teroyuruguá, terotingua, terote uva y terote. Atira, ¿cuál será? Atira es teroyuruguá. Bopi, terotingua. Tarabé es terote uva y terote es amambay. Ahora, hay puru terote, teraterote uva, amoimbajanwa y ello ayu. Completo las oraciones con sustantivos propios y comunes. Aquí tengo las palabras que tengo que utilizar en las oraciones. A ver, ¿cuál será? Shesujera. Aquí, ¿cuál es el nombre de persona? Pilar. Y voy tachando para saber que ya usé. Jae, ¿qué será? Cuñacaray. Tacho cuñacaray. Marangatu. Pujarebe o puaboi o yapojanwa. She. Rambosanwa. Para mi desayuno. Jeva. Jaujanwa. Ajanwa. Aja. Volve. Boejaope. Entonces mi mamá se levanta. Me prepara para mi desayuno antes de irme a la escuela. Entonces, acuérdense que hoy estuvimos tratando sobre la clasificación del sustantivo en guaraní. Espero que hayan entendido y comprendido cómo hacer sus tareas. Eso es todo por hoy. Chao, chao.